vamos a hablar sobre Microsoft Project, que al final Project como tal es un software que prácticamente nos sirve para la gestión de proyectos. Pero cuando gestión de proyectos como tal involucra todo, ¿ya? Normalmente a veces estamos acostumbrados que un proyecto solo lo enfocamos a un cronograma, ¿ya? Y no es solamente un cronograma, un diagrama de Gantt. Un proyecto involucra un sinfín de cosas, desde la planificación, la ejecución, el control, ¿verdad? ¿Ya? Y ese ciclo, los ajustes, por ejemplo, que se realizan a los proyectos, hasta finalizar y lograr el objetivo. Entonces, es toda la gestión. Y Project como tal nos sirve para eso. Es un software completo solo para eso, para la gestión de proyectos. ¿Ya? Este, y como ingenieros industriales perfectamente podemos trabajar. Una de las áreas como ingenieros industriales es la parte de gestión de proyectos. Es decir, así como usted sabe, bueno, usted hoy que ya de repente, cuando hoy que ya va a salir de ingeniero, que va a hacer su pasantía, posiblemente usted ya tenga una línea por donde o qué le gustaría trabajar, ¿verdad? De las diferentes áreas en que puede elaborar dentro de una empresa. Calidad, recursos humanos, seguridad industrial. A mí me gusta producción, podría decir usted. Las diferentes áreas, me gusta ingeniería, desarrollo de producto. También la parte de proyectos es una área exclusiva también de los ingenieros industriales y administradores de empresas. ¿Ya? Es más, usted como profesional se puede volver como un gestor de proyectos, ¿verdad? Inclusive se puede certificar como un gestor de proyectos, ¿verdad? Y para eso está el PMI, que es el Instituto Mundial de Gestión de Proyectos, ¿verdad? Project Management Institute, en el cual usted puede certificarse, ser miembro del PMI. Hay un manual, ¿verdad? Que es el PMBOK, y hay un manual para la gestión de proyectos de ¿qué? 500 páginas o más, donde habla todo lo que es gestión de proyectos y usted se tiene que estudiar todo eso y someterse a pruebas y todo eso. Y al final usted puede llegar a certificarse como un gestor de proyectos y trabajar en áreas en gestión de proyectos de cualquier tipo de proyecto, ¿ya? Cualquier tipo de proyecto como tal, ¿ya? Y es una rama bastante amplia. Eso si usted lo quiere ver en función macro. Y uno de los requisitos que le piden, así como por ejemplo hay en el Lean Manufacturing, que usted puede ir adquiriendo los diferentes cinturones, que Black Belt y todo eso. Igual en proyectos usted puede certificarse como persona, ¿verdad? Es decir, no como empresa, sino como persona. Y es un certificado a nivel mundial, ¿verdad? ¿Ya? Y lógico, hay que invertir y todo eso porque es como estudiar más, ¿verdad? Pertenecer al PMI. Aquí en el país hay un instituto del PMI, una filial, digamos. Entonces, eso es como si usted lo quiere ver macro. Si usted en algún momento le gusta la parte de proyectos y todo eso, es una área como ingenieros industriales. Y la otra es que usted vaya a trabajar en proyectos dentro de la organización, ¿verdad? Como tal. Por ejemplo, mi persona, yo tengo alrededor de 12 años quizás de estar trabajando en la gestión de proyectos de la organización, ¿verdad? Proyectos todo enfocado a procesos y a productos, ¿verdad? Desarrollo de productos, desarrollo de los procesos, mejora de los procesos existentes, mejora de los productos, ¿ya? Todos los proyectos Lean, por ejemplo, toda esa historia se pueden ver como proyectos, ¿verdad? Como tal. Y la gestión es similar, aunque sea un proyecto micro a un proyecto macro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, Project para eso sirve. O sea, al final quería hablar esto porque lo interesante es que usted sepa para qué le puede servir, ¿verdad? Y que no estamos viendo esto solo por ver más software y a ver qué aprendemos, ¿verdad? Son software que se pueden utilizar. Y independientemente, ¿verdad? Si usted va a ser un gestor o no. En una organización como tal, hoy en día se trabaja mucho con proyectos de mejora, por ejemplo. Si usted va a trabajar en una empresa donde hay un sistema de gestión de calidad, van a trabajar en proyectos de mejora, ¿ya? Y fácilmente con un software puede gestionar todos esos proyectos, darle el seguimiento, el control, ver todo lo que son las tareas, las actividades críticas, la gestión de los recursos, los informes que se generan,
etcétera, ¿no? Que algo de eso vamos a aprender. Ahora, aprender a usar este software es bastante complejo. No bastan 2 clases, 3 clases para que usted ya en el currículum vaya a poner Project avanzado, ¿verdad? Tampoco. Pero al menos va a tener ya una noción, va a aprender lo básico, va a saber que existe y ahí le voy a dejar por lo menos un librito de 350 páginas que ya está ahí donde usted puede leerlo y aprender más, ¿verdad? Y así hay un sinfín de bibliografía, libros, manuales para aprender y ser autodidacta, ¿verdad? Todo esto muchas veces toca ser autodidacta porque hay muy pocas formaciones al respecto en el país, ¿verdad? En pocas formaciones de Project. No es como antes, bueno, hoy han reducido, pero antes, por ejemplo, un montón de cursos de Excel, por ejemplo, Word, PowerPoint, todavía existe, ¿verdad? ¿Ya? Pero hay formaciones en Project, en Minitab, en Visio, es muy poco, casi no lo hay en el país. Ya, software técnicos, muy pocas la hay. Entonces, ahí hay que ser un poco autodidacta uno. Pero en estas, por lo menos 3 prácticas o 3 clases, vamos a tratar la manera de, de, este, de ver lo básico. Hoy vamos a empezar con la parte un poco de configuración general de Project. Luego vamos en la próxima clase, sería el viernes, vamos a hablar sobre las tareas, creación de tareas, relación de tareas. Y para la última, que sería el siguiente miércoles, vamos a dejar la parte de los recursos en los proyectos y la generación de informes de proyectos. En la próxima semana, el día viernes, es que está programado el laboratorio. Vamos a tratar la manera que todos tengan el programa de Project. Ahora, si tenemos algún inconveniente y no logramos que todos lo tengan, posiblemente el viernes solo evaluemos Minitab y dejamos para después Project. ¿Ya? Pero vamos a tratar la manera que todos lo tengan. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Escucho aquí Hola, ingeniero. Buenas noches. Solo Buenas que noches, dígame. quisiera consultarle si vamos a realizar una práctica en esta clase o hasta la siguiente, ya que ahorita supongo que no tenemos instalado el Esta clase, programa más, todos. sí, nadie lo Bueno, tiene. De por sí, bueno, no sé si algunos tal vez lo tengan, ¿ver? Pero no, la mayoría no lo tiene. Entonces, esta clase es más de configuración, más que no hay resultado como tal, digamos, muy tangible que se pueda ver en una práctica como tal. Va a servir a la hora de iniciar al hacer la práctica, pero la práctica es más de la clase del viernes. Esta es un poco más, si estuviera presencial, esta fuera la clase teórica en la que yo les diera a conocer todo lo que es el entorno del software, en la que les diera a conocer los aspectos generales, figuraciones y todo eso para en la siguiente, que ya es la práctica, el día viernes, empezaríamos ya con la parte de la práctica, generar tareas y todo eso, ¿no? Que es la que se va a ir guardando, ¿ya? Entonces no es que hoy no vamos hasta cierto punto ustedes, si alguien tiene instalado, lo puede ir haciendo, lo que yo voy a ir haciendo, que es configurar el software, pero este, o ver los aspectos, cómo se puede, pero no es algo que se va a hacer entregable en la práctica. Es más, la práctica aquí solamente va a ser una práctica pequeña, sencilla, pero que no va a ser ni para la próxima semana, sino que seguiría para la semana, porque quedaría para la semana que viene, quedaría para la siguiente semana, ¿no? Que siempre al final de todas vamos a dar la práctica para la siguiente semana. Yo creo que esa era muchas gracias. la interrogante que tenían. Sí, gracias, Ok, ingeniero. bueno, veamos ahora sí la presentación. Bueno, para empezar, yo les comentaba que Project, voy a iniciar Project. eh, es un software, les decía, para gestión de proyectos, básicamente parte del paquete de Office, pero
Este es un adicional, ¿verdad? El paquete de Office básico no lo trae, ¿ya? Este es un adicional que se compra aparte, ¿no? A veces hay un Office que sí lo trae completo todo, pero es mucho más caro, ¿verdad? Es mucho más caro ese Office que trae Project y Visio. Por ejemplo, Visio también, que es otro software que vamos a utilizar más adelante, ¿no? Entonces, son parte del Office, pero no del Office básico, se podría decir, ¿no? Entonces, para el uso de Project, lo primero que nos dice, nos recomiendan es la parte de configuración inicial. Es decir, verificar, porque aquí vamos a trabajar con situaciones o aspectos relacionados a tiempo, por ejemplo, a fechas. Estamos hablando que Project no es un software nada más para hacer un cronograma, ¿ya? No es solamente eso. Aun por último, yo les decía eso en son de broma al otro grupo y les decía, por lo menos que nos sirva, aunque sea para, si podemos hacer el cronograma de la pasantía, aunque sea por último, ¿ya? Para eso nos puede servir también, ¿verdad? Para que se vea más bonito el cronograma. Pero Project no es eso, no es un programa solo para hacer cronograma, ¿verdad? Ahí está mi cronograma, queda bien bonito. Sino que, como les digo, es algo bien global para la gestión de proyectos en sí. Desde ese punto de vista es importante toda la parte de configuración, como por ejemplo fechas, los números y monedas, porque vamos a trabajar también la parte de recursos, este, también la parte de, por ejemplo, el calendario de trabajo, también ya más adelante lo vamos a ver, es decir, los días laborales, las horas laborales, ya porque todo va en función de recursos, de tiempo y tiempo real, ¿verdad? Porque esa es la idea de Project, usarlo en proyectos reales, ¿ya? Entonces, lo primer paso que nos dicen a la hora de usar Project es, bueno, configure Project y configure su máquina también. Posiblemente muchos ya tendrán configurada bien la máquina, ¿verdad? Pero lo vamos a mencionar por cualquier cosa. Dice, por ejemplo, bueno, una de las cuestiones que se deben de configurar son, por ejemplo, el uso de símbolos para decimales y miles. Antes de iniciar, configuremos el uso para decimales y miles ingresando al panel control y el reloj idioma y región. Es decir, esto es configuración de mi máquina, ¿ya? De mi máquina. ¿Por qué? Porque Project toma la configuración de la máquina para configurarse él también, ¿verdad? Cuando yo voy a trabajar, él toma la información, por ejemplo, el tiempo, la fecha, el reloj lo toma de mi configuración de mi máquina. Entonces, tengo yo que tener bien configurada mi máquina para que me pueda trabajar bien, ¿verdad? Me pueda trabajar bien. Esto para efectos de uso de Project, ¿verdad? No para... Ahora, alguien me puede decir, para las prácticas, ¿necesario? No necesario. Para las prácticas, no, ¿verdad? No tanto necesario, pero estamos hablando como uso de Project como ya en el ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo configurar? Digamos, yo puedo configurar eso si me voy, por ejemplo, acá donde dice todas las opciones, ¿verdad? Todas las opciones y me voy donde dice hora e idioma. Donde dice hora e idioma también aparece ahí, por ejemplo, sincronizar el reloj, todo eso, fecha, hora y formato regional, ¿verdad? Agregar relojes para zona de configuración y todo eso. Por ejemplo, si yo le doy fecha, hora y formato regional, ahí me va a dar cómo está configurado. En este caso, El Salvador, el idioma, ¿verdad? Todo eso debe de estar de acuerdo a la realidad, ¿verdad? El idioma es importante también y la fecha, ¿verdad? La fecha, si es hora larga y todo eso, no importa. Y aquí yo le doy en cambiar, por ejemplo, formatos de datos y ahí me da, por ejemplo, para hacer los cambios. Yo no cambio nada porque todo está bien. Perdón, lo cerré y no debía. Pero también lo importante es configurar no solamente eso, sino que la parte de cambiar los formatos. Ya lo vimos, fecha, hora y configuración regional adicionales. Le damos un clic ahí y nos va a aparecer esta ventana como el panel de control antiguo, ¿verdad? Y vamos a darle donde dice cambiar formatos de fecha, hora o número, ¿ya? Y en esa parte donde dice cambiar formatos,
Ahí es donde está definido, por ejemplo, el primer día de la semana, por ejemplo, ¿verdad? Que es importante, es lunes para los calendarios, ¿verdad? El idioma español, ¿verdad? ¿Ya? Y luego aquí donde dice configuración adicional, quizás es lo más importante. Por decir algo, la parte del símbolo decimal, ¿verdad? El símbolo decimal es un punto, ¿verdad? ¿Sí? 3 puntos y algo, como nosotros lo conocemos, el sistema métrico como tal, ¿verdad? El separador de miles, que sea la coma, ¿verdad? Por ejemplo, sistema métrico, ¿verdad? La moneda, ¿verdad? La moneda también es importante, en este caso el símbolo que es dólar, ¿ya? Y eso en ese aspecto nada más, ¿verdad? El tipo de moneda. Luego, bueno, la hora y todo eso debe de estar bien configurado, la fecha también que es, etcétera. Entonces, aquí yo debo de buscar la manera y lo que me recomienda para trabajar en Project es, por ejemplo, la moneda, que yo voy a usar la moneda local, configurar bien la hora como corresponde, la fecha también de acuerdo al calendario que tenemos, ¿verdad? Y lo que es los números, los decimales separados por punto y los miles por coma, sistema métrico. Entonces, una vez que yo configuro todo eso, en este caso yo lo tengo bien, ¿verdad? Yo le doy a aceptar y ya podría trabajar, digamos, en Project, porque Project me va a jalar también esa información para el configurarse como tal. Entonces, vamos a hacer algo y dice, bueno, vamos a crear, por ejemplo, un proyecto nuevo. ¿Ya? Project, si se fijan, y cuando lo vemos acá, es un software muy parecido a todos los software de Microsoft Office, ¿verdad? Si se fijan, es muy parecido hasta en color a Excel. Se parece mucho a Excel, ¿verdad? ¿Ya? En cuanto a colores, ¿verdad? En cuanto a colores, no en cuanto a funcionalidad. Son completamente diferentes, ¿no? Él le puede ofrecer algunas plantillas y todo eso, pero nosotros vamos a abrir un proyecto en blanco. Cuando usted le da aquí proyecto en blanco, igual que un documento en blanco, se le va a abrir esta ventana, que es el programa de Project. Y Project como tal, si ustedes se fijan, todo la estructura, todo lo que es el interfaz es similar a los de Office. Es exactamente igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, el archivo y aquí todas las diferentes opciones, tareas, recursos, cada una con su pestaña, ¿verdad? ¿Ya? Cada uno con su pestaña, igual a trabajar en cualquiera de Office. Y luego hay que, antes de todo, iniciar y ver unas posibles configuraciones también, que es la que vamos a ver a continuación. Dice, verifica configuración desde opciones, ¿ya? Y también ahí se puede verificar todo esto, ¿no? Que esté, por ejemplo, la moneda, el tiempo, el idioma, que esté todo correcto, ¿ya? Ahora, esto normalmente, digamos, yo abro Project, configuro esto y esto me puede llevar a corregir alguna información de lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que ya es en el sistema de la máquina como tal, ¿no? Pero entonces nos vamos donde dice ahí archivo, opciones, y en opciones me va a aparecer todos estos recuadros con estas ventanas en las que yo puedo configurar, ¿no? Algunas cosas, por ejemplo, el formato de fecha, cuál es el formato que yo quiero trabajar, ¿verdad? La vista predeterminada, eso es decir, la vista que yo quiero que me aparezca cuando abro. Es decir, aquí ustedes, por ejemplo, ven, aquí van a ver un diagrama de Gantt, ¿ya? Y Gantt, eso es lo que van a ver, ¿verdad? Entonces, aquí hay diferentes opciones, ¿verdad? Si yo quiero ver un Gantt de seguimiento, un Gantt detallado, solo el diagrama de Gantt, Gantt aquí en este caso es Gantt con escala de tiempo. ¿Cuál es la escala de tiempo? Es esta que está acá. Yo fácil, solo voy a cerrar por un momento. Le doy, por ejemplo, en vista y le doy escala de tiempo, está seleccionada. Si yo la quito, si se fijan, no aparece eso. ¿Ya? Aquí aparece, desaparece. Entonces, a lo que voy es que ahí yo puedo configurar la vista, digamos, predeterminada cuando yo abro el programa. ¿Ya? Más adelante usted posiblemente por el uso que le dé al programa, le interesa que se vea cuando lo abre de otra forma. Entonces, ahí lo puede hacer. Luego hay, por ejemplo, aquí menciona en la carpeta mostrar algunas configuraciones. El calendario gregoriano debería ser el que no es nuestro calendario, ¿verdad? Ese debe estar seleccionado. No el budista, ni el IHRI, dice, no sé.
No conozco ese calendario. O el calendario chino, nada que ver, es el gregoriano. Luego, por ejemplo, los símbolos el símbolo de dólar, la moneda que estamos utilizando, de qué país es, en este caso es los decimales para el dinero. Y este proyecto, ¿a dónde va a aplicar? En este caso, todo esto se está aplicando en el proyecto 1, que es el archivo, si se fijan ahí en la parte de arriba, el archivo que yo abrí, ¿verdad? No he guardado nada. Luego también está la parte de programación, que también es importante definir cuándo comienza la semana, el año fiscal en qué mes, digamos, enero, ¿verdad? Hora de comienzo y predeterminado y hora de fin, ya de las jornadas laborales, más o menos cuántas horas son laborales por día, por semana, por mes, ¿verdad? Ahí están todas las opciones que se pueden ir configurando. Y así, esas quizás son las más avanzadas, la parte de idiomas, ya, las más usadas, perdón. Y ahí es donde se debe configurar eso, ¿verdad? Por regla general, de manejar lo mismo, ¿no? Dólar, ver lo del símbolo de lunes y enero, por ejemplo. Los horarios a esto sí se podría cambiar dependiendo de la organización, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, 9 de la mañana a 7 de la noche y trabaja 8 horas al día, dice, 40 horas a la semana. Y el mes dice que tiene 20 días, por los fines de semana que no no los va a incluir. Entonces, ahí se puede, esa es quizás la parte más importante a la hora de configurar desde eProject. Luego, dice, bueno, configurar la información del proyecto. Ups, se me fue. Luego hay otras opciones ya de configuración en la parte ya adentro, ¿no? Esa era, digamos, yo estoy en archivo y nos fuimos allá a opciones. Luego ya adentro me voy a la pestaña proyectos y aquí hay dos aspectos bien importantes a la hora de configurar. Uno es la información del proyecto. La información del proyecto lo que me da, valga la redundancia, ¿verdad? Son aspectos generales del proyecto, informativos del proyecto. Por ejemplo, la fecha de comienzo. ¿Cuál es la fecha que yo deseo iniciar el proyecto? Por default, él me va a poner la fecha que yo estoy creando el proyecto. O sea, hoy lo abrí el archivo nuevo, hoy es la fecha de comienzo del proyecto. ¿Ya? Pero usted lo puede configurar en función a cuándo va a iniciar. Es más, le da la opción que, por ejemplo, de dónde va a programar el proyecto. Project le da la opción de programarlo desde el comienzo o desde el final, ¿ya? Es decir, usted, por ejemplo, lo normal es, ¿cuándo vamos a empezar el proyecto? Empecémoslo ya esta semana. Vale, entonces, definimos todas las actividades, definimos las actividades y y al final, con la secuencia y la ruta crítica y toda esa historia, obtenemos cuándo vamos a finalizarlo, ¿ya? Entonces, esa es la programación basada en el comienzo del proyecto. Pero también podría ser al contrario y Project se lo permite. Es decir, que usted diga, mira, necesito este producto para tal fecha. Entonces va a desarrollar un proyecto, por ejemplo, de desarrollo de ese producto, ¿ya? Pero usted la quiere esa fecha. Entonces, Project, en base a las actividades, las secuencias y los recursos que necesita y el tiempo, él le podría, a partir de usted le dice, yo lo necesito esta fecha, le puede ir programando para decirle cuándo debe de iniciarlo, ¿ya? Para poder salir con esa fecha. Entonces, esas dos opciones. Pero por regla general, el que más se ocupa es a partir de la fecha de comienzo. Luego, la fecha actual, fecha de estado. Esta fecha de estado, este no significa no definido. Y aquí esto Project le permite que usted, por ejemplo, usted hoy va, digamos, en la próxima práctica vamos a empezar a crear un proyectito pequeño, ¿verdad? Va a quedar el diagrama de Gantt. Pues Project también le permite darle seguimiento a la ejecución del proyecto. Posiblemente usted en un proyecto de un año y digamos al mes y medio que ha iniciado el proyecto, usted quiere ver un estado del proyecto, cómo estaba el proyecto, cómo era el avance, qué recursos se habían ocupado, si había atraso en las actividades o qué, durante el primer mes. Entonces usted le dice, yo quiero una fecha de estado, es decir, le pone una fecha y cuando le abre el proyecto, él le muestra el
proyecto a esa fecha, ¿ya? Para que usted pueda sacar la información a esa fecha de qué actividades estaban cumpliendo, qué nos estaban cumpliendo, cuáles eran los recursos que habían utilizado a esa fecha, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cuando se habla de fecha de estado. Y luego, hay algo bien importante aquí que es la parte de calendario. La parte de calendario le muestra aquí los diferentes calendarios eh, que trae Project. No sé si hay alguna pregunta. No, ¿verdad? El famoso presente. Lo otro importante es configurar el calendario, ¿no? En este caso aparecen 4, pero por default solamente tiene 3. Ya van a ver por qué aparecen 4 y cómo hacer que esto aparezca siempre. Es parte de lo de ahora que vamos a ver. Aquí aparece un calendario especial, ¿ya? Es decir, este lo creé yo en el otro grupo. Pero si se fijan, ya me aparece en la parte aquí como estándar del proyecto. Ya vamos a ver cómo. Pero normalmente solo aparecen 3, 24 horas, estándar y turnos de noche. Son 3 calendarios que están. Y usted debe definir con cuál quiere trabajar o en todo caso crear su propio calendario, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora también. Cómo crear un calendario. Parte de la configuración de proyecto. Luego dice, bueno, aquí está eso y dice, use el cuadro de diálogo de información para escribir, revisar o cambiar la información inicial para un proyecto nuevo. Luego tenemos los calendarios base, que son 3 calendarios que también aparecen ahí en esa ventana de información del proyecto para que usted los seleccione. Y dice, hay 3 tipos de calendario. Uno es el estándar, en el cual el calendario base tiene un día laborable estándar y una semana de lunes a viernes. Es decir, los días laborales son de lunes a viernes de 8 a 5, ¿ya? Con una hora de periodo no laborable, entre 12 y 1. Es decir, si usted elige ese calendario base estándar, con esa información va a estar. Es decir, los horarios van a ser de lunes a viernes, de 8 a 5 y de 12 a 1, ¿ya? Luego está un calendario 24 horas, que no tiene tiempos de descanso, todo el tiempo de domingo a sábado, de 12 a 12 a.m., ¿ya? Es completo, todo el tiempo, ¿verdad? Pues hay proyectos que así son, ¿verdad? Muchos, por ejemplo, a veces en construcción o cuando son estructuras grandes, ¿verdad? O megaproyectos, no hay descanso, ¿ya? No descansan toda la noche, lo que hay es cambios de turno y todo eso. Pero el proyecto trabaja día y noche, ¿ya? Y en ese tipo de organizaciones, empresas y todo eso, se utiliza bastante Project, ¿verdad? ¿Ya? Entonces hay una opción que si usted trabajara 24 horas, puede configurar, usar ese calendario. Y luego hay uno de turnos de noche, que ese es un poco confuso. Este calendario base está establecido para un turno de noche. Los tiempos de trabajo van de la noche de lunes al sábado por la mañana, de 11 a 8, con una hora de tiempo de descanso entre las 3 y las 4. Bueno, normalmente nosotros vamos a generar nuestro propio calendario. No vamos a trabajar con ninguno de los bases. En todo caso, el más parecido a una situación real puede ser el estándar. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto a calendarios, pero hagamos de caso que nosotros no tenemos un calendario, es decir, me voy a información del proyecto y solamente tengo aquí los 3. No tengo este especial, porque este especial, como les digo, aparece porque yo lo he dejado así configurado como un calendario por default que debe aparecer, que es con el que yo estaría trabajando. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a crear un calendario? Para configurar, dice ingrese a proyecto, cambiar tiempo de trabajo y crear calendario. Es decir, yo me voy aquí siempre en la pestaña proyecto, ya vimos la parte de la información. Ahora vamos a ver donde dice cambiar tiempo de trabajo. Cuando yo le doy cambiar tiempo de trabajo, me aparece un calendario, que en este caso es el estándar, ¿no? Y me aparecen todos los que yo he creado. Incluye los que yo he creado y los ya que vienen por default, los bases. Los bases solamente son 3, ¿verdad? El 24, el turno de noche y el estándar. Y ahí está definido eso. Pero yo voy a crear uno nuevo, porque al final, digamos que yo estoy trabajando en una empresa con mis horarios definidos, ¿verdad? Y y todo el programa yo lo voy a usar para gestionar todos los proyectos de la organización. Por lo tanto, siempre nos vamos a someter
a ese horario. Para eso yo le voy a dar donde dice crear calendario y a este no le voy a poner especial, sino que calendario del grupo B, ¿ya? Del grupo B. Vamos a crear el calendario, ¿ya? Y nos dice ahí, mire, ¿de dónde hace la copia? Ah, bueno, eso no importa, pero pongámosle el estándar que al final lo vamos a modificar. Entonces ya estamos en este momento en el calendario GB, pero no hemos definido nada. No hemos definido nada, el horario, todo me queda en función como está el estándar. Entonces no tiene chiste hacer uno igual al estándar, sí, hasta el estándar. Vamos a modificarlo. Entonces yo tengo mi calendario del grupo B y me va a aparecer aquí dos pestañas, una que se le llama excepciones y otra que se le llama semanas laborales. Como su mismo nombre lo dice, las semanas laborales me genera o me permite definir qué días son laborales en mi semana y qué horarios voy a trabajar y qué días no son laborales. Y luego tengo una pestaña donde está excepciones, que en las excepciones yo lo que hago es colocar básicamente, como dice ahí, una excepción laboral, es decir, un día que yo no voy a trabajar por diferentes aspectos. Pueden ser asuetos, pueden ser vacaciones, puede ser un día cualquiera que no se va a trabajar por decisión de la empresa o de decisión del, del área donde se está gestionando un proyecto como tal, por decir algo. Ya, entonces, veamos, hagamos de caso que vamos a hacer un calendario en función del ciclo 1 académico. Si ya vieron el calendario, hay dos periodos de vacación. Casualmente a ustedes no les favorece al grupo A, que es el 10 de mayo y la Semana Santa. La Semana Santa se vuelve hasta el martes. Entonces con ellos no tengo clase el lunes más las 2 de la semana. Y 10 de mayo cae el lunes, por lo tanto no tengo clase con ellos tampoco. Pero así, esos son los únicos periodos de vacación que hay en el ciclo. Entonces yo puedo, así si fuese ese, por ejemplo, el calendario, y usted quisiera hacer un calendario basado en el tiempo del ciclo, del periodo 1, perdón, del todo el ciclo, voy a considerar el Día de la Madre. Yo le pongo aquí Día de la Madre, ¿verdad? Voy a poner aquí Semana Santa. Puedo definir en las fechas qué días son, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué días son los que, por ejemplo, el Día de la Madre es 10 de mayo, ¿verdad? Me voy a ir a mayo. ¿Cuándo termina? El mismo fecha, ¿verdad? Pero no, la misma fecha, 10 de mayo, ¿ya? Entonces, si se fijan y nos vamos, por ejemplo, al mes de mayo, el día 10, mm, todavía me aparece ahí, ¿verdad? 10 de mayo, 10 de mayo, ahí está, Día de la Madre, ese es uno, ya lo vamos ya lo vamos a incorporar. Y luego tenemos Semana Santa. Semana Santa la vamos a considerar, bueno, aquí me aparece ya en negrita, el 10 de mayo. Semana Santa, es decir, que este día no es una excepción, ¿verdad? ¿Ya? Luego dice Semana Santa. La Semana Santa, si no me equivoco, es creo que al final de marzo, ¿verdad? Parece que es del 29 al 5. Volvemos el 6, creo. No, no estoy muy seguro, pero vamos a poner del 29 de marzo al, sería 5, porque el 6 ya se vuelve a clases, al 5, ¿sí? Entonces, si se fija, yo me ubico ya en el calendario, por ejemplo, en marzo, 29, 30, 31, todas esas me salen marcadas, ¿ya? Salen marcadas. ¿Por qué? Porque son excepciones. Es decir, voy a trabajar, por lo tanto, no lo debo incluir en un calendario de una gestión de un proyecto. Esos días no se incluyen. Al final esto, toda la parte de secciones me sirve. Por ejemplo, si usted va a tener un calendario ya definido en su organización, en la empresa donde trabaje para la gestión de los proyectos, ya le pone esa y pone ahí los horarios de trabajo, puede programar, por ejemplo, todas las vacaciones en el año, ya para que quede ahí y todo proyecto que usted ve de ese calendario se va a regir
por medio de esas fechas que usted ha puesto. Entonces, esa es la parte de las excepciones. Y luego está la parte de las semanas laborales. ¿Ya? Cuando está en semanas laborales, usted puede entrar aquí donde dice detalles. Y en detalles de donde yo voy a definir qué días son laborales y qué no. Entonces aquí hay 3 botones, ¿ya? Cada día usted lo puede seleccionar de diferente forma. Utilizar los periodos predeterminados del proyecto para estos días, es decir, los datos generales que teníamos, los datos generales era de 9 a 1 y de 3 a 7 de la noche. Esos eran los datos generales del proyecto. Si yo no le muevo nada y lo dejo aquí en la parte de arriba, me va a aparecer eso. ¿Ya? Ahí se ve como tenue, pero realmente me está aplicando esto. Pero digamos que yo no quiero hacer eso. La otra es establecer días como periodos no laborables. No, bueno, primero lo que vamos a hacer es definirlo como periodo laborable. Entonces voy a seleccionar los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿ya? Y le voy a poner establecer días en estos periodos laborales específicos. Lo selecciono, ¿no? Y le voy a colocar el, eh, el horario. Le voy a poner mi horario de trabajo, por ejemplo, de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ¿no? Y de 1 de la tarde, ojo con esto, cuando hablamos en la tarde hay que manejar, por ejemplo, las 13 horas, ¿verdad? Como que fuera un horario militar, ¿verdad? Y salimos 16 a las 4:30, 16:30. Perdón. ¿Ya? Entonces ya definí mi horario de 7 a 12, ¿ya? Y de 1 a 4:30, ¿no? De 1 a 4:30. Entonces, cada uno de los días, si yo los selecciono separados, si se fijan, tiene ese horario, tiene ese horario, tiene ese horario, ese horario y ese horario. Y todas están establecidas como esos días en periodos laborales. Pero hay 2 días, que en el caso del sábado, por ejemplo, yo no trabajo, digamos. Entonces el sábado yo le puedo poner acá al centro, establecer días como periodo no laborable. Le doy clic y el sábado no es laborable. Luego le pongo el domingo también y no es laborable. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, yo podría en cada día definir un horario diferente, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas en las que laboran de lunes a viernes y sábado en la mañana, pero sábado solo en la mañana. Entonces el sábado fácilmente yo le pongo acá, lo selecciono como definir días, periodos laborales específicos y le pongo el horario de solo la mañana, ¿ya? Pero en este caso son periodos no laborales. Entonces yo le doy a aceptar. Y ya si se fija en el calendario, ya me marca esto, ¿no? Me marca el sábado y el domingo. Me marca sábado y domingo. Ya estoy, por ejemplo, en enero. Solo me pone el sábado y domingo, son las no laborables. Acá en febrero me marca hoy. Esta es la fecha de hoy, ¿verdad? Día de la Madre, no sé si le puse febrero. Ah, bueno, cometí un error, ¿va? 10 de febrero le puse el Día de la Madre. El 10 de mayo. Era 10 de mayo. 10 de mayo. Pero si se fijan, ahí está. Por ejemplo, Semana Santa, igual, ¿va? En Semana Santa está marcada la Semana Santa y los días que no son laborales. ¿Sí? Y así, ¿no? Este 15, no, no es nada. Bueno, entonces, de esta forma yo puedo definir mi calendario. Ahí ya tengo mi calendario GB y yo le voy a dar a aceptar. Entonces, ahora, en mi proyecto, en mi información de proyecto, yo le puedo dar acá cuál es el calendario. Ah, yo voy a usar el calendario del grupo B. Voy a poner acá y le vamos a dar a aceptar. ¿Ya? Entonces mi calendario está en base a eso. No sé si hay preguntas hasta acá. Ahora, si alguien tiene el programa, esto perfectamente lo puedo ir haciendo. Lo único que sí les digo es que esto no es como tangible, digamos, en una práctica. Aunque sí en la práctica yo les puedo poner, por ejemplo, un examen, configure, por ejemplo, el calendario de esta forma. Y yo le pongo ahí qué día va a trabajar, las horas que va a trabajar, los días que va a trabajar. Y usted me tiene que generar un calendario con todo eso, ¿no? Pero es parte de todo el proyecto. Es una pequeña parte de todo el proyecto. Ahorita estamos viendo nada más la parte de configuración como tal. Entonces, ahora,
Le voy a quitar esto porque no me gusta. Y tengo ya mi cronograma. Bueno, aquí está todo eso un poco detallado, pero hay algo bien importante. Hay algo bien importante y es el hecho de, que me van a decir, ingeniero, entonces cada vez que yo crea hacer un proyecto tengo que crear un calendario. Y no necesariamente va a crear un calendario cada vez. Y ahí es donde yo le ponía el ejemplo. En el caso usted está en una empresa y él lo va a ocupar el software para gestionar todos los proyectos, puede crear un solo calendario. Pero fíjese que si yo le doy archivo, le doy nuevo, voy a abrir otro proyecto. Este es un proyecto diferente, se llama proyecto 2. Me voy, por ejemplo, a la ventana proyectos y me voy donde dice información del proyecto. Aquí me aparece el estándar, ¿verdad? Pero yo le doy clic acá y si se fijan no aparece el calendario del grupo B. No aparece, ¿ya? No aparece, es decir, solo está el especial que es del otro grupo, pero porque ya lo hice. Entonces, tengo que volver a crear todo eso. No necesariamente. Para evitarse eso, lo que se hace es, primero, se ubica en el proyecto donde tiene creado el calendario. Ya para eso, yo me voy, por ejemplo, donde dice pistas y aquí en la parte donde está ventana, aquí yo le doy un clic y aquí me van a salir la lista de todos los proyectos que yo puedo estar visualizando, ¿verdad? En este caso, el proyecto 2, pero donde creé yo mi primer calendario fue en el proyecto 1. Me voy al proyecto 1, este era, ¿verdad? Si se fijan, para comprobarlo, yo le doy información del proyecto, estamos trabajando con calendario grupo B. Le doy cancelar y me voy a ir donde dice, estoy en el proyecto donde he creado el calendario. Me voy donde dice archivo y me voy aquí donde dice organizador. Le doy clic a donde dice organizador y en ese organizador me voy a la pestaña donde dice calendarios, ¿ya? Y me van a salir los calendarios con los que yo estoy trabajando, digamos, en este proyecto, ¿ya? Con los proyectos que tengo abiertos. En este caso, el calendario del grupo B, ¿sí? En el proyecto 1. Y le voy a dar copiar. Este que le llama Global MPT es para los proyectos globales, es decir, de este archivo, ahí se copia y de este jala, digamos, cuando usted abre Project, la configuración de los diferentes calendarios lo jala de ahí. ¿Ya? Entonces yo ya lo pasé para acá, si se fijan ya tengo el especial, ya tengo el grupo B y tengo los tres que ya trae por default. ¿Ya? Entonces yo le voy a dar cerrar y estoy en el proyecto 1, ¿verdad? Me voy de nuevo a vista y me voy a mover hacia el proyecto 2. Proyecto 2. Aquí estoy. Ahora me voy a proyectos y le doy donde dice información del proyecto y en calendarios me debería aparecer ya el de grupo B. Y si se fijan, aquí aparece ya. Ya no es necesario. Ahora, puedo abrir otro documento. Quiero abrir otro proyecto. Voy a abrir otro para ver si es cierto y no solo en eso. Le doy aquí, si se fija, ahí arriba dice proyecto 3, información del proyecto. ¿Qué calendario voy a relacionar? Ya me aparece, mira. O sea, no necesito estar creando calendarios cada vez. Cuando usted lo vaya a usar en una organización, puede crear su calendario de la organización con los horarios, los tiempos, feriados y todo eso, ya sea que va a aplicar en su empresa. Y ese es mi calendario y ese me aplica para todos mis proyectos. Pero tengo que hacer eso en la pestaña de organizar para que me esté disponible en cada uno de los proyectos que yo voy a generar. Si yo tuviera aquí demasiados porque me puse a crear un montón de calendarios y me sale una gran lista, yo los puedo ir a eliminar allá, ¿verdad? Si se acuerda, había ahí un botoncito donde yo le doy archivo, información para organizar, organizador. En calendarios yo puedo seleccionar uno y eliminarlo. Si lo elimino, ya no me va a aparecer allá, ¿sí? Entonces, así puedo limpiar filtrar, digamos, o limpiar, digamos, más que todo, si tengo una gran cantidad de calendarios que he ido creando y posiblemente los calendarios a veces son, por decir algo, en el caso estábamos poniendo Semana Santa, el otro año ya no es igual, ¿no? Ya no es igual.
Entonces usted le podría poner, bueno, este es mi calendario 2021. El 2021, ya el otro año lo elimino y creo uno nuevo, ¿no? Cambian las fechas de vacaciones y toda esa historia. Ya. Bueno, eso en cuanto a calendarios. No sé si hay preguntas. Como les digo, esta clase es más de Y, configuración, de ingeniero, aspectos generales. yo sí tengo Sí, una dígame. consulta. En el caso de, puedo Sí. modificar un calendario. Por ejemplo, si yo ya agregué uno en un proyecto, pero por algún motivo, digamos que a los del proyecto los hacen trabajar un día que habían estipulado que no iban a trabajar, sí puedo cambiarlo. Sí se puede cambiar. Ahora, lo único que, bueno, si es un caso puntual, por ejemplo, en el que solo es un día, habría que evaluar si es que, por ejemplo, o se hace un cambio, por ejemplo, de decir, vaya, en el proyecto, antes decíamos, para poder salir vamos a tener que trabajar los días sábados, por decir algo. Ahí sí, ¿verdad? Porque va a ser que siempre va a darse esa situación de que todos los sábados va a cambiar. Pero si es un día puntual, no es necesario hacer un cambio en calendario. ¿Cómo voy a hacer el cambio en el calendario? Para eso, digamos, voy a abrir el primero que estábamos viendo, que era, por ejemplo, el proyecto 1, ¿verdad? Que era el que estábamos hablando. Digamos, yo quiero cambiar ese calendario que estoy usando acá. Me voy siempre acá donde dice proyecto, cambiar tiempo de trabajo, ¿verdad? ¿Ya? Y yo puedo seleccionar aquí calendario, ¿verdad? Mi calendario, que es este, y aquí hacer las modificaciones, por ejemplo, eliminar un día, o de repente me voy otra vez a semana laboral, selecciono los determinados detalles y aquí le hago el cambio. Por ejemplo, el sábado. El sábado yo necesito que ahora sea y lo paso, por ejemplo, a un periodo laboral, ¿verdad? Vamos a trabajar sábado en la mañana. Entonces, aquí hago el cambio, ¿verdad? Aquí hago el ajuste. Lo voy a regresar porque en el ejemplo que vamos a ver es sábado y domingo, pero le puedo poner aquí, le pongo la hora, le doy a aceptar y ya estuvo, ¿no? Pero así puedo hacer el cambio yo, ahora, ese cambio lo estoy generando en este proyecto. Le voy a sábado es no laborales, perdón, no laborales, ahí estamos bien. Le voy a dar a aceptar. Ahora, ese cambio es acá, ¿ya? Para aplicar los cambios en todos, tendría que hacer de nuevo aquello, devolverlo a pasar, ¿ya? Devolverlo a pasar al global para que me aplique en todo, digamos, si yo quisiera en todos los proyectos. Pero es la forma de modificar el proyecto, digamos, el calendario. Yéndonos a la pestaña cambiar tiempos de trabajo, posicionándome en el calendario que yo quiero, ¿verdad? Y haciendo las modificaciones aquí en excepciones, semanas laborales, como cuando lo creamos, ¿ya? Y le damos a aceptar y ahí se cambia. Esa era la inquietud, no sé. Sí, ingeniero, esa era. Gracias. Ok. Bueno, sigamos, ¿verdad? Eso en cuanto a la configuración del calendario de trabajo. Bueno, y luego vamos a hablar antes de entrar a detalle, también aspectos generales, por ejemplo, de edición. También, como muchos programas o todos los programas de Office, manejamos siempre el famoso formato, siempre el famoso formato. ¿Ya? De igual forma, aquí se maneja de esa forma. Es decir, el formato y el estilo que yo quiero ver, ¿ya? Voy a poner, por ejemplo, una tarea, una actividad, digamos, nombre de tarea, actividad número 1, ¿ya? Y le voy a poner, por decir, alguna duración de unos 5 días, ¿ya? Yo esto puedo seleccionarlo y me voy a tareas y le puedo dar, por ejemplo, autoprogramar. Él me lo programa en función de la fecha de hoy y luego me cuenta los 5 días. Si se fijan, aquí aparecen más días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, aunque en la barra se ve, no me los incluye porque no son laborales. Realmente por eso me toma lunes y martes de la siguiente semana, ¿verdad? Está ahí los 5 días, aunque realmente es de miércoles a martes, ¿verdad? Pero son días laborales. Entonces automáticamente él me lo genera. Ya vamos a ver en la próxima clase más a detalle esto, pero lo importante aquí es
la parte de los formatos. Para los formatos, yo puedo, por ejemplo, aquí en la pestaña, en el botón donde dice formato, le doy estilo de barra y me van a aparecer todos los tipos de barra que son, que se pueden colocar allí en un cronograma como tal, ¿no? Hay tareas, por ejemplo, manuales, hitos, tareas programadas, autoprogramadas, tareas resumen, subtareas, divisiones. Hay un montón de, no solamente es una barrita, ¿no? No que hay un montón de simbología. Y cada una de esas simbologías yo la puedo configurar, ¿verdad? En colores y todo eso. Por ejemplo, yo ahorita tengo ahí una tarea. Si se fijan en la parte, si me ubico aquí, cambia, ¿verdad? Porque cada una está diferente. Pero, por ejemplo, la tarea es color celeste, ¿verdad? ¿Ya? Y dice que tiene una parte inicial, ¿verdad? Y yo perfectamente puedo cambiar color, puedo cambiar los estilos, ¿verdad? Si yo quiero una trama, una forma, etcétera, ¿no? Entonces, yo todo eso lo puedo configurar. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, no hay ninguna forma si yo le pusiera, por decir algo, una forma, unas rueditas, ya van a ver que en los extremos, vaya, si se fijan allá en el aspecto, en los extremos aparece eso. Esto es pura estilo, ¿no? Yo lo voy a aceptar y esas actividades ya me van a aparecer así. Todas las actividades no manuales, sino que programadas, como yo en ese caso le di tarea y autoprogramar, que él me generara las comienzo y el fin, él parte del comienzo de la fecha actual, ¿ya? Me van a generar todas de esta forma. Es la forma de configurarlo, ¿verdad? Digamos, ¿no? Igual se puede configurar si usted le da doble clic a la barra, pero en esos casos, ya es personalizada esa barra únicamente, ¿ya? Y no todas las demás, sino que solamente esa. A esa yo le puedo cambiar color, trama, todo eso, quitarle una cosa al otro, pero solamente a esa, ¿ya? Es como más personalizada. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, aquí está el ejemplo de esto, donde dice el estilo de las barras permite cambiar la apariencia que representa las tareas. Esto se habilita desde la cinta de opción, formatos, ahí del centro web. Luego también hay otro tipo de, que es la relación, ya vamos a ver también más adelante la relación de actividades. Perdón, estaba en el proyecto 1, la relación de actividades, pero siempre en la parte aquí de formato, está, por ejemplo, donde dice cuadrícula, ¿ya? La cuadrícula, por decir algo, son todas las líneas que ahí aparecen. Las líneas, todo lo que usted ve, las cuadrículas aquí, los colores y todo eso, ¿no? Por ejemplo, las filas del GAN, si usted quiere, ahorita no tiene nada, pero usted podría ponerle, yo quiero que esté rayado eso y que sea colorcito verde. Yo le voy a aceptar, mire, me sale todo rayado, ¿no? Feito se ve, pero yo lo puedo configurar en la parte de cuadrícula. Líneas de progreso también, ¿verdad? Las líneas de progreso, es decir, los avances que yo tengo ahí, los estilos de las líneas, todo eso es parte de la edición, ¿verdad? Todo es parte de edición, colores. En la parte de diseño también se puede configurar la parte de relación entre actividades, ¿verdad? Que sabemos que en un cronograma se da la relación de actividades. Por ejemplo, yo aquí voy a poner una actividad número 2. Y esta quizás le vamos a colocar unos 3 días, ¿ya? Pero yo le voy a poner que para que esta se realice, mi actividad predecesora es la que está en la fila 1, ¿ya? Entonces él automáticamente me genera, pero si se fija como es me generó otro formato. Así yo le doy tarea, autoprogramar, ya me pone el mismo formato. Si se fija, ahí hay una línea, ¿verdad? Hay una línea que las une. Lo vamos a ver acá en vistas. Le voy a dar un proyecto completo para que se vea más grande, ¿verdad? Si se fija, hay una línea, ¿verdad? A esa línea es la que se refiere cuando dice aquí en la parte de formato, en la parte de diseño, el tipo de estilo que yo quiero, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si yo lo quiero de esta forma,
o si no quiero ningún tipo de flecha, ¿verdad? Todo esto es parte hay estilos de repente ya definidos que trae como los programas de Office, ¿verdad? Trae sus estilos y todo eso. Toda la parte de formato ahí se puede configurar, ¿verdad? Todo lo que es formato como tal. Luego, bueno, aquí hay nombres de las tareas. Esto también se puede hacer como mostrar. A veces se usa mucho eso en la parte de, al mostrar los nombres de las tareas junto a las barras, dice correspondientes del diagrama de Gantt, el conjunto puede resultar más atractivo. Es decir, a veces hay cronogramas o proyectos que son bastante extensos y ayuda el hecho de que ahí tenga, por ejemplo, el nombre de la actividad, ¿verdad? Y ahí se puede configurar, ¿verdad? Para eso, yo lo que puedo hacer es, perdón, selecciono, por ejemplo, una actividad como tal, ¿verdad? En este caso, yo podría seleccionar la tarea, ¿verdad? Y le pongo en la parte donde dice texto, por ejemplo, a la derecha, izquierda, arriba, abajo, donde usted quiera, pero por ejemplo, así como está el ejemplo, derecha, y yo le pongo, por ejemplo, que me aparezca el nombre de la actividad. Tareas de ese tipo, todas me van a aparecer en texto, a la derecha el nombre, y me aparece aquí. Ahora, lo hacer que cambien todas, yo lo tengo que ver desde formato, porque ahí solo le di clic a esa, ¿verdad? Entonces me voy a formato, estilo de barra, y ahí lo que actualizar, ¿verdad? De la misma forma. Texto, nombre, ahí está, ¿verdad? Tendría que actualizarme. No sé por qué no me lo está actualizando, porque debería de, ¿verdad? Lo otro es en proyecto, actualizar proyecto. Lo que pasa es que esta actividad ya me la está contando como que ya está en ejecución, entonces la considera de otro formato. Pero bueno, aquí todas las actividades que se van generando me las va a ir. En este caso, lo mejor es ponerle, por ejemplo, a tanto las actividades que están en ejecución como las actividades que no se han ejecutado, ponerles ese formato, que tenga allí un texto a la derecha. Otra de las cosas importantes o aspectos generales es, por ejemplo, esta columna. Todo lo manejo yo a través de campos. Estas son columnas de diferentes campos. ¿Ya? Es decir, el campo es el modo de, nombre de tarea, duración, comienzo. Project le da la opción para que usted pueda generar o agregar los campos que usted quiera. Es decir, si se va aquí, usted puede, todos estos campos usted los podría agregar. Exagerado también, ¿verdad? Pero a veces necesitamos alguna. Por ejemplo, si usted quisiera ver algún costo específico, ¿verdad? Por ejemplo, ahí están los costos fijos y así va, costos presupuestados, o de repente quiere ver algo, a mí, por ejemplo, yo siempre agrego la parte del porcentaje completado. Es decir, eso me sirve para decir, bueno, ¿cuánto lleva? Por ejemplo, si se fijan, esa ya lleva un porcentaje de avance, un 16%. Ya, así le podría yo colocar, bueno, ya lleva un 40%, aquí me va marcando. ¿Ya? Eso es importante, saber cuánto es el porcentaje de avance de cada una de las actividades. Entonces, yo ahí puedo crear diferentes campos. Y uno de los campos es este que se le llama indicadores. ¿Ya? Es un campo que me va marcando acá diferentes índices, es decir, que me dan una señal de algo. Por ejemplo, si la actividad está al 100%, o sea, ya está ejecutada, y si ustedes fijan, ya acá me da un cheque, que ya está la actividad terminada. Y así, cada una de las que esté actividad, yo no necesito ir a ver el tiempo completado, aunque lo podría hacer, para tenerlo ya, o el campo, o ponerlo acá. Y pero en todo caso, las que ya tienen check, yo sé que ya están terminadas. También, por ejemplo, yo les puedo poner en las actividades unas notas de tareas. Le pongo una nota que al pasar el mouse por ahí, yo puedo hacer referencia a algo. Por ejemplo, inicio del proyecto, por poner algo. Entonces yo le doy a aceptar, no necesariamente esa es una nota, ¿verdad? Pero cuando yo paso, por ejemplo, sobre el mouse, sobre la nota, ahí me dice alguna información, ¿verdad? De la tarea, ¿ya? Por decir algo,
inicio del proyecto. Pero ahí puede haber alguna información adicional de la actividad o algo, alguna nota que a veces son importantes. Entonces, así hay diferentes indicadores que pueden estar ahí. Aquí aparece una lista y las diferentes versiones hasta el 2016, ¿verdad? Donde yo puedo, diferentes listas que yo podría, o indicadores que me puedan aparecer en ese. Y perfectamente también, si yo no la quiero, puedo eliminar los campos, ¿verdad? Si yo no necesito ese, un campo específico, yo le doy ahí un clic derecho y le puedo dar un ocultar columna, ¿verdad? O también, si quiero insertar una columna nueva, ¿no? Si yo no lo quiero ver, ¿verdad? Como tal. Bueno, eso en cuanto a aspectos así generales. Ya, ya son las 8 en cuanto a la próxima, el viernes, vamos a hacer ya una pequeña práctica donde vamos a ir metiendo las partes de actividades, ir viendo las relaciones, los tipos de relaciones entre actividades y todo eso.